Imaginen que llegan a Sonora y les dicen que celebran el Año Nuevo hoy. Y luego se trasladan a Chiapas donde lo celebran, pero un mes después. Y de repente ven que cada estado del país celebra en fechas diferentes el Año Nuevo. Si esto les parece raro, imagínense cómo se quedaron Cortés y compañía, quienes venían de la época medieval y del oscurantismo. Pero cosas como estas pasaban en la antigüedad, pues las culturas más desarrolladas tenían la misma base para medir el tiempo a lo largo de un año. Para eso su calendario solar lo dividían en 18 meses o veintenas, integrada cada una por 20 días, sumando a estos 18 periodos un periodo extra de 5 días más un cuarto, para así completar el ciclo de medición de una vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol. Pero lo que los diferenciaba era cuándo empezaban a arrancar sus respectivos calendarios, siendo que ahora, con la información sobreviviente, hablaremos solo de algunos de esos inicios de año en el antiguo Anáhuac. La Navidad y el 1 de enero no existían aquí. Y claro que ninguna de las probables fechas prehispánicas coincidían con el 1 de enero, pues para ellos no habría tenido sentido celebrar el inicio de año en la época más fría, como lo hacemos nosotros, pues creían que la naturaleza entraba en un letargo durante nuestro actual otoño e invierno, para después renacer. Así la mayoría de probables años nuevos empezaban o bien al detectarse ese inicio de despertar de la naturaleza, o incluso a mediados de nuestro año actual, y algunos de esos indicadores que tomaban en cuenta se hacían consistir de los deshielos y el bajar del agua de las montañas, animales que regresaban y otros que se iban al aumentar el calor, entre otros factores. Así, las fechas que están documentadas en crónicas son las siguientes. ...2 de febrero. Sí, el día que hoy conocemos como el de la Candelaria. El día de llevar al niño vestido a la iglesia y los tamales. Esta fecha la dejó asentada Fray Bernardino de Sahagún. En ese códice menciona lo siguiente: el primer mes del año se llamaba entre los mexicanos Atlacahual. Este mes comenzaba en el segundo día del mes de febrero. Así, con este dato parecería que no habría dudas al respecto. Pero esto no es tan fácil. Esa fecha no correspondía al Año Nuevo Mexica, sino al Purépecha. ¿Y por qué? Fray Bernardino de Sahagún viajó por varias partes del territorio después de llegar del viejo continente. Y precisamente una región donde habitó un tiempo fue en donde estuvo el señorío Purépecha. Fray Bernardino obtuvo esa fecha de la zona de Michoacán, creyendo en su lógica que pasaba igual que en Europa, es decir, que si en Michoacán celebraban el inicio de año el 2 de febrero, así sería en todo el continente. Obviamente no era así, pues ya se explicó en otro video, que los purépechas iniciaban el encendido de fuego nuevo cuando la constelación de Orión se colocaba sobre Tzintzuntzán. ...12 de marzo. Aún suponiendo que la del 2 de febrero no correspondiera a los purépechas, ese dato de Sahagún choca con otra fuente histórica, la cual fue aportada por un indígena llamado Domingo Chimalpain, quien, si bien no señala la fecha de Año Nuevo, sí señala la fecha en que cayó Tenochtitlan y su correlación de esa fecha con el calendario mexica de ese día. Al cabo de los 90 días en que nos estuvieron combatiendo, finalmente en Tlazochimaco fuimos derrotados. Entonces apresaron a Tlatuani Cuauhtemoc-Zin, en el día de signo 1 Cowal. La guerra terminó el 13 de agosto, fiesta de San Hipólito Mártir en Tlatelolco. Teniendo estos datos podemos reconstruir el calendario mexica hacia atrás. Primeramente, la palabra Tlazochimaco, que mencionó Chimalpain, es como se nombraba el 9º mes o veintena de su calendario. Por su parte, el día Cowat, o serpiente en castellano, correspondía al 5º día de cada veintena. Y si entonces previamente habían pasado 8 veintenas antes, tenemos que 8 veintenas por 20 días nos da 160 días, más los 4 previos al día Coat o serpiente, tenemos entonces que antes del día europeo del 13 de agosto, ya habían pasado en el calendario mexica 164 días. Y si regresamos esos días antes del 13 de agosto, llegaríamos al 2 de marzo. Pero claro, aquí dije el 12 de marzo, entonces ¿qué pasó ahí? Un pequeñísimo detalle. Los mexicas cayeron en 1521, pero en octubre de 1582 en Europa se dio la reforma por parte del Papa Gregorio XIII, con la que se quitó 10 días al calendario juliano,
pasando del 5 de octubre de ese año al día siguiente, que correspondería ahora al 15 de octubre. Y con esa reforma, al escribir las crónicas, muchas fechas prehispánicas fueron citadas con 10 días de atraso. Y eso pasó con el 2 de marzo, siendo que si le sumamos los días que la reforma gregoriana le quitó, resulta el 12 de marzo actual, como probable inicio de Año Nuevo Mexica. 26 de julio. A Fray Diego Landa, uno de los máximos quemadores de códices, le debemos esta fecha, a la cual también le pasó lo mismo que a la del 12 de marzo, al aplicársele la reforma gregoriana ya citada, solo que con la diferencia de que esta fecha sería una fecha de inicio de año maya. Pues en la relación de las cosas de Yucatán mencionó: el primer día del año de esta gente era siempre a 16 días de nuestro mes de julio, y el primero de sus meses era Pop, siendo que al sumar los 10 días de la reforma, resultaría que el inicio de año sería el actual 26 de julio. Día en que también creen algunos es el día de fundación de Tenochtitlan, al ser el día que se da el segundo paso cenital sobre la hoy Ciudad de México. Y sobre el que propuso esa fecha, Diego Landa, tenemos que le pasó lo mismo que a Sagún. Pensó que todos los mayas tenían ese inicio de año, pero tampoco era de esa forma. Así, el 2 de febrero, el 12 de marzo y el 26 de julio son 3 fechas que tienen un registro en las fuentes históricas, las cuales, en caso de ser ciertas, solo pertenecerían a 3 de las culturas de esa época: purépechas, mayas y mexicas, faltando saber todas las demás culturas. Y claro que existen otras que han sido propuestas, pero tienen un menor sustento probatorio. Por ejemplo, la fecha que dijimos del 2 de febrero, aplicando la reforma gregoriana daría el 12 de febrero. Por ello, en publicaciones como Arqueología Mexicana, la llegan a citar en ese día. También, por ejemplo, a mexicas y ciertos grupos mayas se les llega a atribuir el 19, 20 o 21 de marzo, días en que en promedio se da el equinoccio de primavera. O para los mismos mayas se llega a decir 11, 12 o 13 de agosto como inicio de año, la cual podrán comprobar si van a las más famosas zonas arqueológicas mayas, en donde si se acercan a los que venden recuerdos, verán que en los calendarios que venden aparecen ya sea el 11, 12 o 13 de agosto. ¿Y de dónde sacan estas? Del periodo del calendario maya que terminó el 21 de diciembre de 2012, siendo que este periodo comenzó un 13 de agosto de 3114 a.C. Infortunadamente, como casi siempre pasa, no podemos preguntarles a los habitantes originales de cada región de hace más de 500 años cuándo celebraban su inicio de año. Pero lo que sí sabemos con todo lo dicho es que no existía una fecha unificada de Año Nuevo, y sus inicios de año no eran por capricho, pues se basaban en alineaciones, ya sea con estrellas, constelaciones completas, con movimientos del Sol, de la Luna, ciclos estacionales, entre muchos otros posibles fenómenos astronómicos que para ellos tenían sentido. Siendo que ahora pueden ver un poco de la complejidad vista desde nuestra época de cosas que hoy vemos tan triviales y comunes como lo es celebrar el Año Nuevo el 1 de enero de cada año.